Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, a raíz de el vivo anterior que estuve haciendo, que habíamos hecho con el maestro, que no se guardó, que tenía que ver con el circuito telepático de nuestro, como nuestro cuerpo hablaba, nuestras células hablaban para nuestro entendimiento a través de esa telepatía, con ese como estructura de mensaje. Estuvimos acá charlando con el maestro y fuimos expandiendo a raíz de estas situaciones de nuestro biológico, de nuestros dolores biológicos, ¿cómo sería? Como una forma de entender específicamente de que nuestra biología va a ser eterna. Era, digamos, la base era esa, nuestra biología va a ser eterna. Exacto. Bueno, tratando de expandir y de tener mayor entendimiento, vibrando en realidad mucho con esta situación de la biología de la conciencia. Entonces, bueno, estábamos realmente, como que nos venía brotando mucho este tema de ir excavando más profundo con el tema de lo que nuestro cuerpo nos iba queriendo decir. Bueno, hoy la maestra expandió varios mensajes que ella pudo entender de su biológico. Empezamos a hacer un proceso similar al que hizo ella, pero con mi biológico. Y bueno, empezamos también a poder encontrar el mensaje que había detrás de mi biológico y poder también varios síntomas o varias cosas desde el biológico, poder asociarlas como a un mensaje muy similar. Entonces eran como 3-4 mensajes que básicamente se referían a lo mismo. Entonces, bueno, lo fuimos como asociando y tratamos de volcar con claridad un proceso que, bueno, la idea era expandirlo. Ahora como saliera. Exacto. Siempre teniendo como... habíamos escuchado el video que hizo Alaika con Icana, y como el miedo más profundo era el miedo a morir, entonces a través de los diferentes síntomas nuestros era justamente eso, ir al punto de por qué se había generado el miedo a morir desde la célula. Desde el momento en que la célula tiene que avanzar, tiene que sobrevivir, es porque puede llegar a morir, desde el origen. Entonces, por eso este proceso ordenado para nosotros, obviamente, desde la verdad de cada uno, para poder expandirlo, para poder aclararnos. Exacto. Bueno, es como que lo fuimos vibrando, se fue acomodando muy rápidamente, lo estamos charlando hace, no sé, una hora que venimos charla y darnos cuenta. La idea, bueno, es transmitirlo para que nos sirva a nosotros también para aclararnos. Son 4 pasitos o 4 puntos que vamos a estar compartiendo. El primero de ellos tiene que ver con hacer foco de forma profunda y concisa y lo más clara posible de los síntomas biológicos. Acá los síntomas biológicos, lo que estamos vibrando nosotros es que no nos hacen referencia a un inconsciente, o sea, a linaje o ancestralidad o a una codificación, sino que el síntoma biológico nos empieza a hablar o nos empieza a hacer como una especie de relación con los pilares del origen. O sea, toda esta información que estamos hablando en este momento se relaciona fuertemente con el cuadro que compartieron los distintos maestros, que tiene que ver con los pilares del ser en origen, en escasez, en abundancia y universo. Y acá todo arranca asociando estos mensajes que nuestro biológico nos quiere dar relacionados con los pilares de la célula en origen, con estos pilares que la célula vino transitando desde cero, con esta marca que tuvo la célula desde cero. Bueno, los dos hemos hecho el cuadrito, pero yo todavía no lo he expandido. No, tampoco. Pero bueno, lo importante acá es identificar que nuestro cuerpo, a través de todos estos síntomas, nos habla o nos hace referencia a algo que tiene que ver con los pilares de la célula o del origen, ¿no es cierto? Esa sería como la primera parte. No sé si querés expandir vos desde hasta acá tu proceso y yo expando el mío. Bueno, dale. Como para ir avanzando en los distintos puntos. Este es el primer punto entonces. Entonces, íbamos directamente al síntoma, era el dolor, en mi caso, el dolor de... ¿Qué es lo que...? Porque entre la charla íbamos preguntando, a ver, ¿qué es lo que nos acompañó como
que nos marcó en esta vida como fuertemente. Y en mi caso era la columna y el útero. En el biológico. En el biológico. Después los ojos. Pero no era algo que me limitaba la visión. Pero sí columna, lumbares y útero, que justamente está de un lado y del otro. Entonces, en este caso, el síntoma era justamente este dolor ahí. ¿Vamos al síntoma? Sí, perdón, expando el mío entonces. En mi caso era el tema del sistema digestivo. Era un tema de problemas astas en la boca, que es donde empieza el sistema digestivo. Es dolores estomacales fuertes, flatulencias, hemorroides, bueno, todo asociado con el sistema o con malestares o incomodidades con el sistema, con el sistema digestivo. Ese era en mi caso la parte más fuerte del síntoma biológico, y tiene que ver con haber transitado también toda mi vida con el tema del peso, de aumentando, bajando de peso, con muchas variaciones, y de sentir también de forma externa incomodidad con la panza, como que acumular mucha grasa en la panza, no en el resto del cuerpo, pero sí en la panza. Esa es mi parte del síntoma biológico. La segunda parte de este proceso que vamos a expandir tiene que ver con el mensaje celular, o con la telepatía celular, digamos, con interpretar ese mensaje o esos síntomas, y es como que llegar a relacionarnos también a todos esos mensajes. Tiene que ver justamente con la interpretación o la asociación de todas esas cosas del biológico. Bueno, en mi caso, era desde arriba columna, desde abajo útero. Era la sensación de depender ¿cómo era que habíamos dicho? El sostenerme de algo. Claro, estar agarrada de algo. Agarrada de algo. Entonces, porque cuando iba armando el cuadro había como se mostraba como esa cierta lealtad desde la columna en la parte familia, ancestros, linaje. Y el útero lo mismo. Entonces era como la sensación de estar agarrada desde un lado y del otro, pero digamos, si yo hilaba más finito a eso, era el no sentirme sola. Entonces yo me agarro a la familia, necesito tener como esa identidad desde la familia, ¿sí? Porque no me veo en mí misma. Yo soy parte de eso, pero no me veo en mí misma. Y desde el otro lado, desde el útero, es como era tener como relaciones, o sea, como la necesidad de tener hijos, pero a la vez eran personas, parejas que eran como hijos. Entonces era una sensación de que me necesitaran y yo tener agarrada de ese lugar, sentirme parte de eso. Entonces ahí es donde el mensaje era agarrarme de algo. Bueno, pero el mensaje concreto... El mensaje completo era... Sí. No es necesario sostenerme, agarrarme de algo para no morir. O sea, no necesito. La cuestión de estar sola. Porque esté sola no me voy a morir, digamos, como en la célula, en origen. Perfecto. Bueno, en mi caso, todos estos síntomas biológicos me daban un mensaje claro que me costó bastante entender. Creo que recién se aclaró bastante en el día de hoy. Tiene que ver con que no es necesario que acumules nada para no morir. Y este acumular, el cuerpo me lo mostraba desde muchos lugares, desde la flatulencia, desde el tema de la comida, bueno, desde muchos lugares era como este mismo mensaje de dejar de acumular, dejar de acumular, dejar de acumular. Y en el transcurso de mi vida el tema de la acumulación o el tema de querer que muchas cosas lleguen y que pocas cosas salgan, era como ese desequilibrio que tiene que ver justamente, o sea, si mucho entra, poco sale, cada vez acumulo. Entonces digestivamente siempre tuve problemas, siempre fui de comer mucho, de comer de más o de comer mal. Entonces el cuerpo era como estar mandándome ese mensaje bien concreto que les acabo de compartir, que no es necesario ya acumular nada para no morir, para no correr peligro. Esto entonces es como que llevado al origen, es como que este mensaje que hoy mi biológico, mi ser se encuentra transitando o me encuentra a través de mis células transmitiéndome a mí, es lo que la célula
misma, desde el origen, también está queriendo comunicar, y acá vamos al tercer paso, que el tercer paso tiene que ver con identificar cuál fue la estrategia celular, cuál fue la estrategia que la célula, con sus pilares en origen, la estrategia como la acción que esa célula dijo voy a seguir para poder avanzar, para poder no morir justamente. Es como que ese mensaje o esa estrategia se representa o se encuentra hoy transmitiéndose a través de nuestro biológico para que nosotros la entendamos y la expandamos básicamente, pero bueno, sería este punto de identificar cuál es esa estrategia en cada uno celular. ¿Querés expandir la voz primero? En mi caso era copiar, o sea, dentro de esta estrategia celular era copiar. ¿Por qué? Porque en origen las palabras que yo tengo son identidad, miedo, rigor y aprender. Entonces era como esta célula, al no creerse en sí misma la capacidad que tenía por ser célula de luz, digamos, haber sido la fusión del espermatozoide con el óvulo, siempre buscando en el afuera. Entonces era copiar. Yo, para poder avanzar desde el miedo, obviamente, porque no entiendo el ambiente, no entiendo las reglas del ambiente, aprendo desde las otras, entonces copio desde las otras. ¿Para qué? Para, obviamente, haciendo referencia a lo que explicaba anteriormente del sostenerme del otro, porque no me puedo ver a mí misma, justamente esto es también copiar desde el otro, desde la visión también. Ahí es donde pude integrar, digamos, la parte de los ojos, que en universo es la creatividad realmente, y justamente en la parte del útero es la creación original, origen. Entonces era pararme en eso, digamos, como la estrategia era la copia. O sea, es fabuloso porque es el biológico. Viste que lo había puesto como dentro de una de las palabras era la identidad como hurto, como robo. Entonces sí, era robarme. Sería como el transitar de las otras células, algo así. Sí, como estar atento más al afuera que al propio, claro. Una cosa así, como estrategia, ¿no? Como estrategia celular. Y es muy, muy fabuloso porque es como el cuerpo biológico hoy bombardeándonos con mensajes que hacen referencia a esto, y recién ahora lo estamos pudiendo como asociar, entonces como muy, muy fabuloso. En mi caso, los pilares de origen son la desprotección, la incertidumbre, el defecto o la defectuosidad si se quiere, y la hostilidad. Todo eso es como la célula con ese sello en el origen. Entonces, bueno, ¿cómo camino de esta manera? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo evoluciono? Y la estrategia que adopta en mi caso la célula es acumular. Siempre es mejor tener de más para avanzar, para caminar. ¿Por qué? Por el tema de la incertidumbre, de no saber con qué me voy a encontrar, por el tema de sentirme desprotegido por lo que hay afuera, por esa hostilidad, que es la otra palabra, identificando muchos defectos o muchas cosas a mejorar como en sí misma esa célula. Entonces, este acumular va marcando la estrategia, o sea, va marcando el camino en sí de la célula para poder avanzar, y esa célula avanza por infinito hasta que hoy el ser se para, que aquí estoy, y es identificar eso, ok, esa estrategia que viene desde el origen de acumular ya no es necesaria, y mi biológico me bombardea a señales para que yo me dé cuenta o para que yo lo pueda entender a eso. Entonces, bueno, otra cosa que hablábamos con la maestra, ese sería como el último pasito, es identifico esa estrategia alojada en el biológico, porque está en todas nuestras células, está esa estrategia en lo más profundo de ella misma, y esa estrategia necesita ser reconocida y expandida, necesita ser integrada en el ser, justamente para que esos vestigios de estrategia que nosotros al principio pensamos, bueno, viene de algún rezago, de algún inconsciente o de alguna codificación o de algún lado, y no, es la estrategia que la célula tuvo que formular o que tuvo que adoptar para poder avanzar, y que hoy nos paramos en la completud, nos paramos en el ser, en la vibración, y nuestras elevadas nos guían para expandirla, para darnos cuenta de que ok, fue necesario, fue perfecto, pero ya no,
pero ya... Pero, ¿desde qué lugar para...? Bueno. ¿Desde qué forma se muestra, digamos, esta estrategia celular? Desde lo primero que se formó, desde la materia, desde lo biológico. Es el primer cuerpo que, como ser, se completa. Entonces, a través desde el biológico, hoy en conciencia del biológico, para darnos cuenta que nuestra biología ya va a ser eterna, es mostrando ese sello o esa estrategia celular a través de nuestro biológico. Exacto. Que, bueno. Es como que esos pilares van acompañados de una acción que también hay que encontrar, y esa acción, la gran señal, es el biológico, que nos habla hoy. Que ya no es un desequilibrio, que ya no es una incompletud, que tiene que ver con esa estrategia que nuestras células nos están tratando de hacer brotar o tratando de compartir, y obviamente nuestras elevadas nos ayudan a entender. Así que bueno, me parece que expandimos lo que queríamos expandir, así que después veremos este video para tener mayor claridad. Bueno, nos vemos. No canceles. ¿Eh? No sacaste. Ponle la cruz. Estás grabando todavía. Ahí. Todavía no sale.